No, para nada, ¿eh? En absoluto, no se puede, ¿sí? La asignación de recursos siempre tiene que obedecer, ¿sí? Una serie de lineamientos que ahora sí que se alinean a su vez a los objetivos estratégicos dados por los planes, ¿sí? Los documentos rectores, ¿sí? Entonces, si el documento rector establece que el cáncer es una prioridad en salud, o sea, si el secretario de salud con todo su comité, con todos sus expertos, establecen que es una prioridad en salud el cáncer, entonces eso sí tiene que verse reflejado en los asignaciones financieras para los recursos. Sí, o sea, en español es que el presupuesto asignado a cáncer pues va a ser mayor con respecto a otras enfermedades que no se consideran tan prioritarias, ¿sí? Pero si yo tengo un pariente con cáncer y resulta que la asignación presupuestaria va a estar más orientada a vacunas, yo no puedo hacer nada para cambiar eso, porque está viniendo desde arriba, ¿sí? Lo que sí puedo hacer, y creo que va por ahí tu comentario, es tratar de incidir en la toma de decisiones, ¿sí? Con argumentos que permitan voltear hacia el tema que a mí me interesa, ¿sí? Eso sí puede pasar, pero porque a mí como individuo, a mí me causa una situación importante personal, como tú dices, algún problema de salud en específico, que con base en ello yo sea capaz de cambiar los, asignación presupuestaria, no. Ahí sí, no hay manera, porque ahí te va la otra. Pon tú que se puede hacer, ¿sí? Digamos que todo es posible en esta vida, ¿no? Pon tú que sí, haya una manera, haya una forma que encuentre la persona para poder incidir, ¿no? En el presupuesto y la asignación del mismo. Existe una instancia que se llama transparencia, ¿sí? Y por transparencia, todos los organismos públicos están obligados a rendir cuentas a la federación. Y entre las cuentas que se rinden es precisamente la derivación de los presupuestos, es decir, en qué se gastó el dinero. Y se hace una correlación entre lo que se planeó en el gasto originalmente y lo que se ejerció, ¿sí? Entonces ahí se da uno cuenta si realmente se ejerció el presupuesto con base en lo planeado, no nada más en las vicisitudes que lleguen a lo largo del periodo del año, ¿no? El ejemplo clásico, pues obviamente va a ser el COVID, ¿sí? El COVID hizo que muchos de la asignación de presupuestos pues se fueran a otros partidas o a otros lados, pero fue porque la emergencia sanitaria sí lo demandaba, ¿sí? No era porque estuviese planeado así o porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Entonces, sí, lo que menciona Sonia, sí, puede ser una limitante, pero digamos que el planteamiento tiene que verse con base sobre todo en cómo funcionan los organismos, en cómo se estructura, ¿sí? La línea de mando y cómo se implementan y ejecutan los programas estratégicos, en este caso el de salud, ¿sí? A través de la asignación de recursos. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar, Sonia? No, creo que de momento no. Estoy ordenando mis ideas. Muy bien, gracias. Beatriz, sí, dígame. Yo tengo una duda sobre lo que acaba de comentar. No sé si la opinión esté correcta, más bien la duda, pero o sea, eso sí funciona así en la realidad, no es solo teoría, sí se maneja así la asignación, o sea, el que todo se revise, el que todo pase pues para saber que lo que se está asignando sí se ocupa de esa forma. ¿Por qué la duda? Pues es que uno escucha muchas cosas, ¿no? Ve cosas y pues surge como la incertidumbre de pues nos están diciendo esto, pero no hay forma, creo que de nuestro lado, de saber si realmente ocurre o no. Lo has dicho perfectamente bien, ¿sí? O sea, nosotros como usuarios, aun cuando existe esta situación de la transparencia, ¿sí? Una cosa es que está ahí, que exista, y otra cosa es que lo hagan, ¿sí?
Y se los comento porque a mí me ha tocado buscar en el portal de transparencia cierta información, no necesariamente financiera, ¿sí? Información epidemiológica para hacer algún estudio. Y resulta que aunque están obligados a liberarla, no está. Entonces, ellos mismos, los de transparencia, establecen un mecanismo de contacto en el cual tú puedes solicitar la información. Pues ya nos ha pasado, perdón, que solicitamos la información con base en el procedimiento que ellos mismos establecen y nos resuelven diciendo que no aplica. ¿Sí? Eso es lo que puede estar pasando. ¿Sí? Y eso es lo que puede de alguna manera explicar el por qué, si esto existe, yo como usuario final, sí, como gente del pueblo, pues no lo veo, sí, no lo percibo, más que no lo veo, no lo percibo, sí. Todos esos desvíos de fondos, si ustedes recuerdan todo el escándalo que se generó en la administración pasada con el gobernador de Veracruz, todo el lío sobre los eh, no sé si eran medicamentos o vacunas para los niños con cáncer que no se les dio o que se les dio, que había unas notas que decían que se les había dado agua, que se les había dado un placebo, pero que no les había llegado el medicamento a los niños con cáncer. Sí, más allá de lo que haya sido, se estableció un hecho y el hecho fue un desvío de fondos, sí, que sería lo que estaríamos de alguna manera planteando en la mesa al ver que si bien existen procedimientos para asignación de recursos, estos pues no se percibe que se implementen de la forma en que, en teoría, como bien dices, Beatriz, pues están establecidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues está el desvío de fondos y se pudo identificar ese desvío de fondos haciendo la correlación entre lo que se dijo que se iba a gastar y lo que se gastó. ¿Sí? Ahorita la situación está en que la Secretaría de Hacienda se involucra mucho en esto, ¿sí? Porque de alguna manera todas estas instancias, hay otra instancia cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero está muy relacionada con Hacienda y con Secretaría de Economía, que precisamente se encarga de ir buscando el rastro ahora sí que el rastro del dinero, no sé, el rastro de los recursos que no llegaron a su destino, ¿sí? Por esa razón ahora sí estamos escuchando, ¿no? Que persona X está acusada por desvío de fondos, ¿no? Y que la persona Y está buscándole la justicia porque también hubo desvío de fondos y se van y bueno, ya saben todo el numerito que la que los medios nos dan, ¿no? Pero más allá de eso, el punto es que sí se están puestos los procedimientos, ¿sí? Una cosa es que existan y otra cosa es que se sigan, ¿sí? Y ahí es donde está el problema. Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Bueno, Sonia nos comentaba, ¿no? Cuál ella consideraba, perdón, que era una de las limitantes de la ubicación de recursos. Ahora, hablemos, ya empezamos un poquito a discutir eso la vez pasada, ¿no? Pero sí sería importante como que retomarlo, sobre todo en el aspecto de cómo usar mejor esos recursos, ¿sí? Y en particular en los dispositivos médicos. Aquí hay una situación, se las voy a plantear. Tenemos un cierto presupuesto asignado a salud, ¿sí? Este presupuesto tiene que alinearse a los objetivos estratégicos, la planeación y las líneas de acción puntuales que el Plan Nacional de Salud establece, ¿no? Asimismo, cada instancia, le hace subsistema de salud o sistema estatal de salud, ¿sí? Tiene su propia planeación que está alineada a la grande, ¿no? A la federal. Y a su vez, pues los grandes instituciones, los hospitales generales, los hospitales de alta especialidad, pues también tienen su propio plan, ¿no? Insisto, los tres planes de alguna manera se tienen que alinear, ¿sí? Eh, Eso no le quita el hecho de que exista pues cierta controversia, incluso hasta contraposición entre los intereses de un organismo y los intereses del otro. Vamos a poner ejemplos. Es probable que un hospital general tenga una necesidad, ¿sí? De infraestructura, ya sea por equipamiento médico o por espacio físico,
Recording Por in ejemplo, progress. pasó con la pandemia, nadie esperaba la pandemia, aunque el gobierno debería de tener pues un presupuesto destinado a situaciones emergentes como una pandemia o una catástrofe natural, pero pues no estaba tal cual organizado. Entonces se tiene que recortar de otros presupuestos no tan urgentes, por así decirlo. Pero ¿cuáles serían, Fer? Si estamos hablando de salud, acuérdense el primer tema. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, cuáles son las prioridades en salud? Y cada uno de nosotros seguramente vamos a tener prioridades diferentes. ¿Y cómo las mías son más importantes que las tuyas? ¿Sí? ¿Con base en qué? Sí. O sea, mi punto es que la priorización no es tan directa ni tan trivial. Acuérdense que siempre hay intereses atrás de priorizar alguna situación en salud y en cualquier ámbito, ¿no? En salud, pues resulta más crítico porque estamos hablando de que el impacto en la vida de las personas, ¿no? Y en este momento estamos viendo un problema de frente, o sea, ya está ahí. Es más, ni siquiera podemos priorizar, o sea, se tiene que resolver. Fíjense, no es lo mismo resolver ese problema del área de quirófanos a decir, híjole, necesito una resonancia magnética para mejorar mis procedimientos de diagnóstico. ¿Sí? Ahí sí, tú me dices que es más prioritario, pues veríamos, ¿no? Obviamente, pues, si estamos hablando de hospital general, el área de quirófanos va a ser más prioritario. Pero si estamos hablando de un Instituto Nacional de Especialidades Médicas en Imágenes, quién sabe, ¿eh? Sí, tiene razón, ya entendí el punto. Pues, bueno, idealmente suena a que debería de haber un presupuesto destinado a situaciones como esas. Exacto, idealmente, pero pues yo, bueno, yo al menos en mis tareas que he hecho no he leído eso. No, pues no la vas a encontrar. No, creo que no hay. No la vas a encontrar. Pero a ver qué pasa, o sea, fíjense bien, el punto aquí es muy, muy básico, ¿no? Pues necesito financiamiento para resolver este problema. No hay más. ¿Sí? No hay más. Tengo que buscar la manera de financiar por lo menos una etapa en la cual este problema que tengo de frente pueda contenerse. ¿Sí? Y ahí sí te doy la razón, Fer. ¿Qué voy a priorizar? Pues voy a priorizar las acciones que se necesitan hacer en este momento para que el quirófano siga funcionando, ¿sí? E ir viendo cómo consigo los recursos para continuar con la solución de este problema. Sí, por ejemplo, de acuerdo a su conocimiento, ¿cuál es el problema más importante a resolver en un área de cirugía, desde la perspectiva de los dispositivos médicos? Que estos no puedan tener de alguna manera alguna carga bacteriana, biológica, o sea, que se puedan limpiar efectivamente. ¿Ese es el problema más importante para ti? Que funcione, ¿no? Sí, o sea, yo pregunto, bueno, ¿cuál es el más, así, el número uno? ¿Sí? Entonces, Sonia dice que la parte de la pues desinfección, ¿no? Para el control biológico. ¿Todos están de acuerdo? Yo pensaría en la cantidad de quirófanos disponibles. ¿Ese es el problema más importante? Se me ocurre, no sé, puede ser. ¿Por qué se te ocurre? Pues a lo mejor la demanda supera la disponibilidad de camas quirúrgicas o de espacios quirúrgicos. Ay, ¿tú crees que suceda así en quirófanos? Yo creo que sí. No sé. No, pues es raro que suceda eso, porque acuérdate que las cirugías se planean. Ah, bueno, pero en un hospital. ¿En un hospital qué? Por ejemplo, las de urgencia. No, de urgencias derivan los pacientes a otras áreas. En urgencias no se hacen cirugías. Okay. O sea, el punto es que en un orden de acción normal,
y entre comillas normal, porque a estas alturas del partido ya lo normal ya no existe, ¿sí? Sabemos que las cirugías se desarrollan con base en una planeación, ¿sí? No tienen al pobre paciente esperando allá en el pasillo a ver cada que le toca su operación, ¿no? En una situación... Sí. ¿Mande? En los públicos sí tienen a los pacientes ahí esperando a ver a qué hora. No, en los públicos te dicen, sí, tenemos espacio para su cirugía dentro de 5 años, ¿no? Sí. O sea, no es que, o sea, lo que yo te digo es que no es tan paciente ya entubado, digo, entubado no, ¿cómo se llama? Con sus cosas estas para en el pasillo, listo para entrar a quirófano, ¿sí? Lo que sí es que, sí, con mucho gusto le agendamos su cirugía, pero pues nada más tenemos lugar hasta dentro de 5 años, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? O sea, sí estoy de acuerdo contigo que no hay suficientes quirófanos, sí puede darse ese caso. Sí, sin embargo, yo no consideraría ese como lo más prioritario, ¿eh? ¿Alguna otra idea? Que los equipos estén funcionando correctamente. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando yo estoy en quirófano, luego se presentan muchas fallas en máquinas de anestesia, en módulos. Sin embargo, pues no hay presupuesto para ciertas cosas. Y ahora sí que, como usted dice, como ingeniero biomédico, tienes que ingeniártelas de forma que funcione y el paciente salga de esa cirugía. Por eso digo que lo más importante pues, son los equipos, que los equipos estén funcionando, que la lámpara esté funcionando, que la máquina de anestesia, los módulos y todo eso. ¿Pero qué significa qué significa el que esté funcionando? Porque tú me dices, una máquina de anestesia, sí, puede trabajar incluso sin canister. Está funcionando. Bueno, de las que hay en el hospital, en donde yo estoy haciendo mi servicio, no. Porque ¿dónde estás? Generaría energía. Porque no me digas. A ver, cuéntame. Generaría una fuga, porque ahora sí que necesitas como que esté bien cerrado. Si no hay canister, no hay como el funcionamiento. O sea, todavía están esas máquinas viejas. Ahora sí que si hablamos del hospital de nutrición, ahí sí, es más, puedes cambiar el canister sin problema y puede seguir funcionando, porque se cierra el circuito. Sin en cambio, aquí en energía son máquinas muy viejas y no es posible hacer eso. Ok, pues sí, traes un punto ahí, sí. Sin embargo, O sea, yo por ejemplo, en donde veo fallos así dispositivos, sería como en los sensores de oxígeno, hablando de máquinas de anestesia. Usualmente si el sensor de oxígeno no está funcionando bien, luego te dice que está marcando que al paciente le está dando, digamos, 75. Entonces, eso es muy bajo. Entonces, tienes que hacer como calibraciones y así para que suba a un 93. O si tu módulo tiene como sensores de gases, pues los puedes conectar y ya te da como un porcentaje correcto. Pero ahora sí que para mí es como el funcionamiento del equipo, es que ahora sí que sepan todos los médicos qué está pasando, también con las lámparas y así. Bueno, no sé, yo me imagino eso. Sonia. Retomando la idea de mi compañera Brenda, pues podría ser la disponibilidad de los equipos, que eso implicaría, pues primero, que el equipo esté funcionando correctamente. Segundo, que tengamos los insumos necesarios para ese equipo. Y tercero, que tengamos a una persona que sepa manejar el equipo, ¿no? Híjole. A ver, alguien más. A ver, Alondra, ¿tú qué opinas? Es que yo igual me iba como por el hecho de que el equipo funcionara correctamente. Que, las máquinas de anestesia, antes de iniciar el procedimiento, muchos ingenieros biomédicos van a ver si están funcionando, realizan las calibraciones adecuadas y ya por ejemplo, el anestesiólogo dice, sí está bien, ya la puedo utilizar. Pues no sé, quizá tener su mantenimiento preventivo. No mezclemos cosas ahorita, no estamos hablando de mantenimiento, ahorita nada más es la primera parte, ¿ok? Sí. A ver, Héctor, ¿tú qué opinas? Debe tener la misma idea, profesora, de que estuvieran funcionando correctamente los equipos. Okay. Bueno, es lo mismo que comentaron. ¿Y qué se necesita para que los equipos estén funcionando correctamente?
En general, no nomás la máquina de anestesia. Ya que están diciendo que hay un consenso de que son los equipos funcionando correctamente, pues entonces díganme qué se necesita. Pues quizá igual que las instalaciones del quirófano estén bien, las tomas de oxígeno que estén bien, las de corriente. ¿Qué significa que estén bien? ¿Mantenimientos? ¿Qué significa que estén bien, Sonia? Bueno, lo dije yo, por favor, pero... Perdón, ¿quién fue? ¿Alondra? Sí. O sea, ¿qué significa que estén bien, Alondra? Pues que, por ejemplo, las tomas de oxígeno y de aire realmente estén suministrando los aires, bueno, el aire. ¿Los pueden suministrar con baja presión? No. Entonces, ¿qué significa que estén bien? Que tengan la presión adecuada para... Pero nomás me estás hablando de una sola cosa, yo hablé en general. Si hablamos en general, ¿podría ser referente al diseño? No, no, nada que ver. Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿sí? Si ustedes me dicen argumentos como este, ¿no? De que funcione correctamente o que esté bien, ¿sí? Yo puedo pensar muchas cosas, ¿sí? Yo puedo pensar que esté bien, pues físicamente, por ejemplo, como mencionaban las tomas de oxígeno, ¿no? Que estén físicamente en buen estado, aunque no suministren suficiente presión, ¿sí? Que las trampas de agua estén completamente secas, es decir, que no exista ningún tipo de densificación del gas, ¿sí? Porque eso implica que sí está llegando el gas al paciente, aunque no le llegue en la presión adecuada. En cambio, si ustedes me dicen que los equipos médicos funcionen con base y de acuerdo a las normas, ¿sí? Y a lo que el fabricante me está proporcionando, es decir, lo que me hizo, lo que me vendió, ¿sí? Estamos hablando ya de otra cosa, ¿sí? Porque un equipo puede estar bien, pero puede no seguir una norma. Incluso un equipo puede estar funcionando aparentemente de manera correcta, pero no seguir la normatividad. Y en este sentido, sí, la normatividad nos permite establecer realmente si el equipo médico está funcionando adecuadamente las necesidades del entorno en el cual se está ocupando, ¿sí? Entonces, no es nada más decir está bien, sino más bien está funcionando con base en, ¿sí? Los documentos que sostienen el mismo equipo, tanto los normativos como los del fabricante, ¿sí? Ahora, yo les preguntaba, ¿qué se necesita para que esos equipos funcionen correctamente, dado que hay un consenso ahorita en el que dicen que lo más importante para quirófanos es que los equipos funcionen correctamente? ¿Sí? Les voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cuál sería el cuidado principal, ¿sí? ¿Hacia dónde tendríamos que orientar nuestras acciones pensando en el cuidado que requiere todas las personas? Vamos a hablar primero de las personas que están en el área de cirugía, ¿sí? ¿Hacia dónde se tienen que dirigir los esfuerzos? ¿Alguna idea? Estela, ¿hacia dónde crees? ¿Hacia dónde se tienen que dirigir los esfuerzos, ¿sí? En el área de cirugía para garantizar, ¿sí? El cuidado que debemos tener hacia las personas que están en esa área. O sea, llámase paciente, llámase médico, llámase enfermera, etcétera. ¿Por qué? No, de ellos no depende más que la vida del paciente, pero no del médico. ¿Y entonces? ¿Y entonces? A ver, ya estás dándole al clavo, más o menos, ¿eh? Sí, la palabra clave es precisamente seguridad, ¿sí? Y como no le dieron
la más cercana fue Estela, y ahorita nomás por la palabra clave, ¿sí? El punto más importante a cuidar en área de quirófanos es la seguridad eléctrica, porque todos los equipos están conectados al paciente y a una línea eléctrica. Mencionaron el funcionamiento correcto de los equipos. El equipo puede funcionar correctamente bajo norma y como quiera, ¿no? Pero si la instalación eléctrica no está funcionando correctamente, ¿eso qué significa? Que nos den los voltajes en AC que requiero para que mis equipos funcionen, ¿sí? Que tenga una tierra física donde las corrientes de fuga y falla vayan derivándose y así garantizar la seguridad eléctrica del paciente y también del médico, de las enfermeras, porque finalmente están en contacto con el entorno invasivo hacia el paciente, ¿sí? Todo eso le va a abonar a que sea lo más prioritario, ¿sí? En el área de quirófanos. ¿Sí? O sea, los dispositivos médicos funcionan siempre y cuando tengan una instalación eléctrica que funcione, ¿sí? Y si la instalación eléctrica no está funcionando bien, pues le va a pegar al equipo y de entrada pues también le va a pegar a lo que le hagan el equipo al paciente. Entonces, ¿cuál sería la primera? Y todo este rollo es para plantear el punto del problema de quirófanos, ¿no? ¿Cuál sería mi prioridad? O sea, ¿dónde voy a buscar el financiamiento primero? Bueno, pues lo voy a buscar para por lo menos tener un quirófano eléctricamente seguro, ¿sí? Con su tierra física y sus conexiones eléctricas, ¿sí? Bajo norma. Uh-huh. Y ya después estaría buscando, ¿sí? Financiamiento para las segundas y terceras prioridades, que en este sentido, pues yo sí podría alinearme a lo que ustedes están planteando de, ok, ahora vamos viendo los equipos, ¿no? Pero antes que el equipo, en el caso en particular de cirugía, incluso hasta de terapia, ¿sí? Tendría que ser la instalación eléctrica porque el paciente se ve invadido por los equipos que a su vez están conectados a la línea eléctrica. ¿Algún comentario, duda u objeción? ¿Ninguna? Bueno, pues entonces yo les pregunto. Tenemos ya ese caso, ¿no? De un problema que se nos viene encima, que implica una situación de desacuerdo, vamos a ponerlo así, entre el uso de los financiamientos para resolver un problema que está ya de frente, me está pegando de frente, y el uso de ese mismo financiamiento para atender las prioridades sanitarias que mencionan los documentos rectores. ¿Ok? Ahí les va otro caso. Supongamos ahora que tenemos, vamos a ponerlo así, que tenemos la posibilidad de que se nos financie parcialmente la adquisición de tecnología de alta complejidad, ¿sí? Para crear o para mejorar mi área de diagnóstico por imágenes, ¿sí? En mi hospital. Sí, lo que les digo es que si el proyecto de la mejora del área de diagnóstico por imágenes está siendo valuada en $10 millones, ¿sí? Yo encontré un ¿cómo decirlo? Un financiador, ¿sí? Le llaman, se me fue el nombre, un tipo filántropo, pues, que me va a dar el 30% de ese costo, de esa evaluación, ¿sí? Es decir, me va a poner $3 millones para el área esta de diagnóstico por imágenes, pero
está condicionado este financiamiento a que el dinero se ejerza en el año fiscal presente. ¿Eso qué significa? Que yo necesito buscar 7 millones de dólares adicionales para poder hacer el proyecto. ¿Sí? Si nos vamos al contexto actual, esta situación sí está alineada, aunque parcialmente, pero está alineada a algunos de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Salud. ¿Sí? Hay ahí para algunos que hablan sobre dar atención oportuna y de calidad a la población, ¿no? Y además a toda la población, es decir, el acceso a universal de los servicios sanitarios. Y diagnóstico, pues es un área estratégica en ese sentido, porque permite detectar oportunamente enfermedades que pueden ser recuperadas, pueden ser curadas o que pueden controlarse de una manera más ágil y efectiva que cuando la persona está siendo detectada por la enfermedad en estadios superiores, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué harías, Andrés? Es que, o sea, la cosa es buscar el dinero que falta, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, lo primero sería como buscar. Pero ojo, Andrés, ojo, ¿no? O sea, ojo. Está parcialmente alineado a los objetivos. Es decir, sí puede haber partidas presupuestarias orientadas a ese tipo de proyectos, ¿sí? Cosa distinta al anterior, ¿no? Donde no estaba alineado, donde era una emergencia, un bomberazo que tenemos que chutarnos, ¿no? Aquí sí hay una alineación parcial, aunque sea, pero existe, ¿sí? Entonces, o sea, pues tendremos que ver cuáles son los lineamientos de eso, ¿no? Y ver si es posible a través de pues esas regulaciones obtener lo que nos falta, ¿no? ¿Y tú cuál es tu sentir? ¿Que sí se puede obtener los 7 millones o no? Yo digo que no. O sea, ¿por qué? No, ¿por qué, Andrés? No. Pues bueno, yo estaba viendo con mi asesora que para solicitar presupuestos o así, o sea, tienes que hacer todo un papeleo que se manda a Hacienda pues, para que lo aprueben y ya en Hacienda es igual todo un debate si sí o si no se le da el presupuesto a ese proyecto. Entonces, pues yo lo veo complicado. Pero tienes un punto a tu favor, que es el que hay alguien que está dispuesto a darte 3 millones de dólares. ¿Sí? Ajá. O sea, es correcto lo que dices, sí, existen, así como mencionamos hace un momento lo de transparencia y que en teoría todo debería ser hermoso y planito y bonito, igual acá, ¿no? Se supone que todos estos procesos están orientados a un uso efectivo de los financiamientos, de los presupuestos, y por eso a veces son tan tardados, otra vez en teoría. Pero esto funciona, ¿sí? Tanto para uno como para otro caso, o sea, para un proyecto que no tiene manera de ver la luz del día si no se financia por parte de estos presupuestos, y para un proyecto que tiene una parte ya cubierta. Te decía, tienes un punto a tu favor que es precisamente ese, pero tienes uno en contra, que es la temporalidad, es decir, esta oferta caduca hasta que termine el año fiscal. Y aquí la pregunta es, híjole, aprovecho la oportunidad, ¿sí?, de ser financiado parcialmente para poder hacer mi proyecto, o me espero a ver a qué horas o a ver cuándo, ¿sí?, se juntan los 10 millones de dólares, si es que todavía cuesta 10 millones de dólares, pues hay que ver en cuenta la inflación, ¿no?, para poder hacer el proyecto. Y hay una tercera opción. Ok, el proyecto cuesta 10 millones. Y yo ahorita solo tengo 3. Bueno, pues hagamos la parte proporcional del proyecto hacia los 3 millones.
y no hagamos el proyecto completo, sino nada más el de los 3. O el de una avance del proyecto correspondiente al dinero que yo pueda, ¿sí?, juntar a través de estos procesos que tú mencionas, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan válido es hacer eso? O sea, de que se puede, ya saben, ya dijimos, todo se puede. Pero aquí estaríamos planteando un cuestionamiento más bien de un tipo estratégico. O sea, sí conviene hacerlo, más allá de los valores éticos y demás, ¿conviene hacerlo así? ¿O qué opciones tenemos? ¿Tú qué opinas, Andrés? Es que es difícil, o bueno, o sea, podemos tomar esa opción que dice de que con lo que alcance a juntar y con los 3 millones que ya tengo, hacerlo lo proporcional del proyecto. Hasta donde me alcance, ¿no? Ajá, pero, o sea, yo veo mucho de que, pues al final nunca se terminan los proyectos. O sea, siempre se quedan a medias. Entonces, pues eso es como que lo más viable, pero pues al final no sabemos si sí o no se va a terminar. Es un volado, ¿verdad? Prácticamente. Es un volado. Y ahorita tenemos un caso, pues no idéntico, pero sí más o menos similar con las cantidad de hospitales que quedaron a medio hacer. ¿Sí? O sea, la gestión pasada empezaron a construir hospitales a lo loco, no se terminaron todos, ¿sí? Y ahorita esta gestión trata de ver cuáles se pueden rescatar. O sea, va a haber una pérdida ahí. ¿Sí? Entonces, esa situación también se suele presentar en la asignación de presupuestos para la salud. O sea, estos dos planteamientos, aunque suenan un poco exagerados, están se los plantea con la intención de que se dieran cuenta de que en realidad la asignación de los recursos, ya sea totalmente controlado o totalmente libre, o sea, cualquiera de los dos sistemas económicos, ¿sí?, la asignación de los recursos es un proceso sumamente complejo y que necesita integrar aspectos que van más allá del asunto económico. Es decir, si es si el proyecto es costo efectivo, y me voy a adelantar un poquito estos conceptos, ¿sí? Si el proyecto es costo efectivo, ¿sí?, pero también si el proyecto tiene un impacto social significativo, ¿sí? Y eso es bien complicado de medir. Muy, muy complicado. El caso de la pandemia nos enseñó que todas estas teorías y todos estos procedimientos se caen ante la emergencia de responder a una situación extraordinaria. Extraordinaria en el sentido de que nunca nos habías pasado a este nivel, no en un sentido de que sea excelente, ¿no? Y eso también es un reflejo de que estos sistemas son demasiado rígidos, ¿sí? Y los procesos derivados de estos sistemas, como ustedes ya lo han comentado y lo hemos atestiguado, ¿sí?, son muy largos. Entonces, esa rigidez, ¿sí?, y esa temporalidad tan grande, tan larga de estos procesos no permiten que el sistema se adapte a las condiciones nuevas, ¿no? Y ahí está otra vez el ejemplo de la pandemia. Entonces, hace falta que estos sistemas, ¿sí?, reciban una actualización, ¿sí?, de tal forma que permitan ser más ágiles, más adaptables, ¿sí?, y que no estén siempre 5 pasos atrás de la realidad, sino por lo menos estén al mismo nivel, idealmente un paso hacia adelante, porque si estuviésemos un paso hacia adelante, tendríamos la posibilidad de planear con muchos más elementos, ¿no?, para poder garantizar resultados positivos. Estando 5 pasos atrás, ¿qué hacemos? Pues bomberazos, ¿no? Estamos apagando fuegos a diestra y siniestra. Pero, insisto, esto no es nada más culpa de quienes están ejerciendo estas funciones, sino del sistema per se, porque no nos permite tener esa flexibilidad, ¿sí?, y esa adaptabilidad a las circunstancias, ¿sí? ¿Comentarios hasta aquí?
¿O dudas? Bueno, sí, yo, profesora. Sí, adelante. Yo leí ahora con el proyecto que estamos haciendo, justamente que por sí ya existían, ¿cómo lo podría llamar? Rezagos de, pues, acciones, ¿no? O sea, como que se han ido acumulando. Entonces, ¿usted cree que exista esta posibilidad de, o menciona ahorita, ¿no? De acelerarlo? Pues es complicado porque no depende de nosotros. O sea, la cantidad de factores, y yo esperaría que a estas alturas del curso ya estuviesen también un poco más conscientes de esto, ¿no? La cantidad de factores que entran en juego en la toma de decisión en el aspecto económico es tan grande, ¿sí? Y tan variada que uno, en la posición nuestra, por ejemplo, como ingenieros biomédicos, nuestro alcance es sumamente limitado, ¿sí? No tenemos el control sobre muchos de esos factores, incluso hasta los que toman las decisiones pueden no llegar a tener el control sobre esos factores. Les menciono uno muy evidente, el tipo de cambio. ¿Sí? Yo puedo hacer mi proceso de adquisición muy bonito y hablar con el proveedor y quedar de acuerdo con él y todo lindo y bonito, y que se me viene una devaluación. Yo no tengo control sobre ello, pero me va a impactar en mi proceso de adquisición. ¿Sí? Lo que mencionamos en la cadena de suministros, cualquier eslabón que se rompa me va a impactar y yo no tengo el control. ¿Sí? Entonces, aquí hay una especie de paradoja, si se dan cuenta, ¿no? O sea, necesito tener el control de muchas cosas para poder permitir que digamos que el sistema económico sea flexible y adaptable, ¿sí? Suena paradójico, ¿no? Entonces, todo esto que les menciono, incluso en este momento, todavía se exacerba más porque se está demostrando con hechos que el sistema económico ya no nos está funcionando. ¿Sí? El sistema económico actual, el que sea el que estemos, con el que estemos viviendo, que es prácticamente un híbrido, ¿no? Pues ese sistema está colapsando. Y entonces ahí habría una pequeña oportunidad, viéndolo en positivo, ¿no? Para dar un salto importante y plantear mecanismos económicos más flexibles, adaptables, lo que mencioné hace un momento. Pero insisto, para que eso llegue a suceder, se necesita la convergencia de muchos factores, algunos de ellos de índole más bien político, que no necesariamente van a ir a favor de esta situación. Entonces, para contestar en breve, Aileen, pues la respuesta es que no. No lo creo. Sí, ok, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, Beatriz, ¿algo que me quieras comentar? Ay, sí me surgió una pregunta, pero es más como creo que de conciencia, no sé si decirlo así, porque estamos hablando que de una forma u otra todos formamos parte de, pues, del sistema, por así decirlo, ¿no? No, sí, pero ya hablando en términos de, pues, la carrera o lo que nosotros hacemos, ¿cuál sería nuestro, como tal vez el enfoque o el aporte que podemos tener al respecto de, porque si las cosas, o sea, es que lo veo como si las cosas no se están cumpliendo, digamos, de la forma teórica en la que deberían de, que nos corresponde a nosotros, tal vez ya no solo como sociedad, sino ya como, digamos, los profesionales que estarían un poco más involucrados en ello. No sé, o sea, bueno, me deja pensando un poco en eso es bueno que piensen en ello, y es una respuesta complicada, o sea, la pregunta no es tan sencilla de responder, porque así, de manera general y como un principio, digamos, de un principio profesional, pues tú sabes cuáles son tus funciones, ¿sí? Tú sabes cómo es la forma correcta de hacer estas funciones, hazlas así, ¿sí?
O sea, hacer las cosas correctas. ¿Sí? Sabemos que aún con eso vamos a encontrarnos barreras. ¿Sí? Y aquí ya nos comentaron los problemas con las máquinas de anestesia en el hospital, ¿no? Y aún cuando yo estoy segura de que allí hacen las cosas lo mejor que se puede con lo que se tiene, y lo digo yo con conocimiento de causa porque yo estuve en el GEA haciendo mi servicio social y mis primeros años de vida profesional fueron en el GEA, ¿no? Entonces, sé de lo que hablo. Entonces, haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Si tú o cada uno o cualquiera de nosotros vemos que existe una situación, vamos a ponerlo así, una situación que no encaja con lo que nosotros vemos que es como se deben hacer las cosas, pues sí tendríamos que actuar en consecuencia, pero hay maneras y maneras de actuar en consecuencia, ¿sí? O sea, lo que yo les quiero decir es que si vemos un acto de corrupción, ¿sí? Pues de entrada no participar en él, ¿no? Sería lo natural y lógico en pensar, ¿sí? Seguir haciendo nuestras funciones, reportarlo en las instancias que se presten para ello, pero también con la conciencia de que eso puede tener consecuencias para uno. ¿Sí? O sea, aquí seamos honestos, seamos realistas. ¿Sí? El ingeniero, el profesionista de la salud, ingeniero, médico, enfermero, el que quieran, o incluso cualquier profesionista en cualquier profesión, ¿no? En cualquier área de desarrollo, va y trabaja pensando en que está haciendo un aporte, pensando en que las cosas se hacen correctamente. ¿Sí? La misma realidad pues de repente pues nos mete unos cuantos golpes, ¿no? Y vamos entendiendo, vamos conociendo y entendiendo cómo funciona el sistema, cómo funciona todo. Nuestra elección está en decidir si le quiero entrar a eso o no, ¿sí? Y esa es una decisión individual de cada uno de nosotros que atañe, como bien decías, hasta la conciencia de cada quien, ¿no? Pero yo sé, y también esto lo afirmo con conocimiento de causa, de que en el caso de los profesionales en la salud, el que menos tiene esa problemática, ¿sí? Es el ingeniero biomédico. Y no la tiene porque sabe perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Hasta dónde son sus ámbitos, hasta dónde es su alcance, ¿sí? Y desde esa trinchera lo trabaja. Pero no es algo que en forma, porque estaríamos hablando de, yo como ingeniero biomédico estoy en el hospital que me toque y voy a cumplir con las labores que me asignan, ¿no? Lo que usted menciona, voy a hacer mi trabajo, lo voy a hacer de la mejor forma y en caso de que se presentara la situación de algo que no debería de ocurrir, tratar de no participar en ello. Pero si viéndolo, o es como lo estaba yo pensando desde una perspectiva como tal vez un poco más general, sí hay alguna situación, o sea, sí llegamos al caso ideal, al que todos decimos las cosas se deben de hacer, porque igual he escuchado de personas que en la compra, en la adquisición de equipo y así, pues sí se ven en situaciones... Dilo bien, les piden mordidas y no, sí es cierto, Beatriz, es bien cierto, o sea, es correcto lo que dices, ¿sí? Y todavía sigue funcionando eso, ¿sí? O sea, cuando se maneja el dinero, donde se maneja dinero es donde más presenten este tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí hay una situación también, el que toma la decisión en la adquisición en realidad no somos nosotros. ¿Sí? O sea, el ingeniero clínico que te diga, yo decido qué se compra, no te está mintiendo. Porque el poder de decisión del ingeniero biomédico en esos aspectos, ¿sí? Llega hasta la parte en la cual ellos o nosotros, vamos a poner nosotros, ¿sí? Planteamos cuáles son las mejores opciones con base y fundamento en los procedimientos de evaluación de tecnología que desarrollamos, que es nuestro expertise, ¿no? Así, yo no te voy a decir cuál es el más barato, el más caro, cuál compres o no. Yo te voy a decir cuál es el más costo efectivo, el más eficiente, con base en lo que yo necesito en mi hospital y las ofertas que nos están llegando, las opciones que se están presentando. Si el que toma la decisión decide irse por el más barato, el más caro, ¿sí? Las consecuencias de esa decisión va a ser sobre esa persona o sobre esas personas, que por lo general son directivos. Sí, ahí es donde se dan las moches grandes.
porque hay proveedores que también tratan de comprar voluntades a nivel de los departamentos de ingeniería biomédica, ¿sí? Eso es cierto también, pero insisto, ya ahí nos vamos metiendo a aspectos pues de valores y creencias individuales, ¿no? O sea, yo estoy segura de que aquí los presentes estaríamos de acuerdo en decir que no es una situación de ver qué me conviene a mí o qué voy a sacar yo, ¿no? Porque finalmente ni siquiera es mi dinero, ¿no? Pero es una situación en la cual en el lugar donde estoy trabajando, Dios no lo quiera, pero es probable, ¿sí? Pues que llegue a quedarme yo ahí como paciente o alguien que yo tenga muy cercano como paciente y no quisiera que padeciera las cosas que yo veo. Por eso estoy allí, para mejorarlas desde donde me toca, ¿no? Pero sí, Beatriz, tienes razón, existe, ¿sí? Pero insisto, nuestra alcance en este momento sigue siendo el proponer la solución con base en estos métodos y precisamente es la importancia de la evaluación de tecnología, ¿sí? Porque yo no voy a decir, ay, bueno, mira, de acuerdo a mi experiencia yo creo que el azul es mejor. No, de acuerdo a mi experiencia que está plasmada en este método de evaluación de tecnología, los resultados me indican que es el azul, ¿sí? Por estas y estas y estas razones que van más allá de mi gusto, de mi experiencia, de mi feeling. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? No, de que gracias a ti, Beatriz, por plantear el punto, porque creo que es importante. Alguien tenía la mano levantada y después la bajó. Sí, era yo. Adelante. Sí, cuando usted estaba planteando la pregunta hacia Andrés, me quedé con la duda de si esa oferta de dar una parte de dinero, me parece que eran 3 millones, ¿cierto? Sí. ¿Era para hacer un intercambio como de trabajo o algo así? ¿O? No, mira, haz de cuenta que llega Carlos Slim a mi hospital y me dice, mira, yo tengo mis razones para dar 3 millones de dólares, ¿no? Para el proyecto de el área de diagnóstico por imágenes. Las razones que tenga, mira, a mí no me interesa, ¿no? O sea, seguramente no va a ser lavado de dinero, pero sí puede ser un donativo que sea deducible de impuestos, o puede ser una promesa que cumplió a un político, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Obviamente, 3 millones de dólares te los va a dar y van a estar auditados. O sea, si llega el dinero a mi hospital, hay una entidad, hay una unidad que se encarga de ver si realmente ese dinero llegó por los medios correctos, si me entienden, ¿no? O sea, no necesariamente es algo que te pida cambio. Sí, y suele darse, ¿no? De alguna manera algunas fundaciones logran conseguir financiamiento para apoyar algunos proyectos en salud, sobre todo en las áreas donde pues el acceso a los servicios suele ser complicado, ¿no? Pero también se puede dar para este tipo de cosas, o sea, existe la posibilidad, ¿eh? Por eso lo planteé. Ok, vale, gracias. Ok, ¿algún otro comentario? A ver, Brenda, ¿algo que quieras platicar, comentar? No, pero pues sí tiene razón en muchas cosas que la toma de decisiones y eso, es nada, estoy escuchando. Es muy interesante esa clase. Fíjense que esto que planteo, que estamos discutiendo aquí, forma parte de una serie de situaciones que se suelen dar, ¿no? En los distintos lugares donde nos desarrollamos, ¿sí? Cómo priorizar, ¿no? O sea, me refiero a esto, cómo priorizar las demandas, ¿sí? Que en este caso mi hospital me presenta, ¿no? O sea,
comité, ¿sí? Hablamos siempre de los comités. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? O sea, el que tome la decisión va a ser una persona, un individuo, pero que va a estar soportado por un grupo de apoyo, su comité de expertos, donde seguramente va a haber un ingeniero biomédico, ¿sí? Y entonces, la fortaleza de esa decisión es precisamente el sustento que le da su comité, su grupo de expertos, ¿sí? No es lo mismo tomarlo de manera individual, es decir, pues yo decido hacerlo así, el único, bueno, no, ni siquiera, les iba a decir, el único que puede hacer eso es el presidente de la República, los presidentes, pero no es cierto, ellos también tienen sus comités asesores, ¿no? O sea, la decisión no la toma solo él, digamos que atempera todos los puntos de vista y trata de llegar a consensos, ¿no? Bueno, pues sí hay uno que sí tomaría la decisión de manera unilateral, sería el dictador, ¿no? Pero un presidente en teoría no lo hace. Entonces, nadie lo hace, ¿sí? Siempre estamos trabajando en grupo, trabajando en equipo, ¿sí? Y eso nos permite, pues, hacer más cosas, ¿no? Los limitantes en el caso de salud también están muy orientados hacia los resultados, ¿sí? Existen barreras de todo tipo que impiden que los servicios de salud lleguen donde se requieren, ¿sí? Ahorita por hablar de dos importantes, una sería la barrera geográfica, ¿sí? Es decir, a veces están los servicios, pero los caminos para llegar a ellos no están creados o están deficientes, ¿sí? O incluso existen caminos más cortos que nos llevan a otros servicios y no a los que me tocan. Uh-huh. Y ustedes, si revisan la geografía de nuestro país, se van a dar cuenta que existen zonas pues prácticamente que están aisladas por cordilleras, ¿no? De montañas, y que tienen grandes centros de población, los cuales pues tienen que ser sus necesidades deben ser satisfechas, ¿no? Esa es una barrera. Y la otra es, son dos de muchas, ¿no? No digo que sean las únicas. Bueno, una es la geográfica y otra es la económica, la parte en la cual, y que tiene que ver un poquito con la parte de usos y costumbres, ¿sí? Tenemos muy arraigado la idea de que para recibir un servicio de calidad tenemos que pagar por él en cuanto a salud. Es decir, no tenemos confianza en los servicios de salud pública y solemos atendernos en servicios privados, ¿sí? Yo no voy a decir si esté bien o esté mal, porque sabemos que existen servicios de salud pública malísimos, pero también hay unos muy buenos. Sí, pero como siempre pasa, por unos cuantos se perjudican a todos, ¿no? Mi punto va sobre los servicios privados, ¿sí? El servicio de salud privado, si bien se ve como un negocio, porque finalmente lo es, no le exime de seguir todos los lineamientos que hemos hablado hasta ahorita, tanto de la parte de gestión, la parte normativa, ¿sí? La parte de financiamiento, todo esto también les toca a ellos. Quizás tienen un poquito de mayor libertad en el sentido de que la ley de licitaciones, ¿sí? La licitación como herramienta para la adquisición de bienes y servicios, pues ellos no pueden optar por no usarla, de hecho ni la usan, ¿no? Ellos ya tienen sus proveedores con quien negociar, porque al final de cuentas, insisto, es un negocio. Pero eso no les exime, insisto, también de cumplir con todos los requisitos. Es decir, se pueden cerrar clínicas, hospitales privados si no cubren los requisitos sanitarios que establece la ley, ¿no? Y en ese sentido uno se da, uno como consumidor, uno como persona, como parte del sistema de salud, pero como consumidor, pues sí tiene un poco arraigada esa idea de que pues es que mejor me voy a un consultorio privado porque sí me van a atender bien. Y yo no sé ustedes, pero a mí ya la experiencia me ha dicho que no necesariamente, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué sucede? En la parte privada, en realidad está más arraigado el sistema de libre mercado, de oferta y demanda, ¿sí? Y se ha prestado a muchas situaciones en las cuales el que más perjudicado sale, es el paciente. Les voy a poner un ejemplo. La cantidad de clínicas, consultorios y médicos que se dedican a la cirugía estética, a la cirugía plástica, ¿sí? De un tiempo para acá, miren, se ha multiplicado, ¿sí? Y ustedes pueden buscar en cualquier lado
y van a encontrar por lo menos una clínica de estas, una clínica que tiene un médico cirujano plástico o que dice que es cirujano plástico, ¿sí? Y el problema que esto implica es que a la gran cantidad de servicios oferentes que existen en el mercado, ¿sí? Se le presenta una desinformación completa, total y absoluta de lo que deben y no deben hacer, lo que pueden y no, más bien sí, lo que deben y lo que no deben hacer, lo que pueden y lo que no deben hacer, más bien, perdón, ¿sí? Y las consecuencias son, pues, entre personas que dejan un buen de dinero allí y salen, ya sea en el mejor de los casos como ellos querían, o con consecuencias a su salud, ¿sí? Por causa de un problema estético que incluso les puede llegar a la muerte, ¿sí? Estos establecimientos estaban fuera del radar de instancias como la COFEPRIS, porque se planteaban como establecimientos estéticos, no médicos, no clínicos, ¿sí? Y entonces, pues podían hacer lo que quisieran. Afortunadamente, pues ya se está trabajando en normatizar también este tipo de establecimientos para evitar precisamente que existan consecuencias funestas en los pacientes, ¿no? Pero vean, es parte del libre mercado, ¿no? Donde la oferta y la demanda son los que gobiernan, digamos, ¿no? La dinámica de los bienes y servicios. Y donde uno como consumidor, en lugar de estar empoderado, y saben que a mí esa palabra no me gusta mucho, pero vamos a usarla, en lugar de estar empoderado y poder tomar decisiones con base en tanta oferta que hay, ¿sí? Nos sentimos abrumados precisamente por esa cantidad de oferta y sobre todo por la falta de información verídica sobre el tema, ¿sí? Y les pongo esto porque también es parte de la salud, ¿sí? La cirugía estética es parte de la salud cuando se utiliza para corregir problemas que afectan la salud de la persona. Y ojo, salud, acuérdense que no es nada más la parte física, sino también la parte emocional, ¿no? Otro caso, los consultorios de psicología y psiquiatría, ¿sí? Pasa, no igual, pero también se daban esas situaciones, ¿sí? Entonces, y sobre todo los privados, insisto, ¿eh? Entonces vean que tanto en salud pública como en salud privada existen estas situaciones. Quizás la ventaja, y lo pongo entre comillas, de salud pública es que las reglamentaciones suelen ser más estrictas, ¿sí? Por la cobertura que se pretende tener. O sea, la mayoría, si no es que en teoría, otra vez, prácticamente todos tenemos un servicio de salud público asociado a, ¿sí? Nuestra afiliación. Y el privado es por elección. Entonces, también eso marca una diferencia. Ok, ¿alguna duda al respecto del tema? ¿O algún comentario que quieran compartir? Muy bien. Ok, vamos a usar estos 15 minutos que nos quedan para atender dudas del proyecto, ¿sí? Entonces, soy todo oídos. Yo quería preguntar qué es lo que se va a entregar. Ya ve que pues en el pasado no entregamos todo, solamente un documento, y esta vez, ¿qué es lo que vamos a entregar? A ver, según el documento que les di, el Excel, es un reporte donde se presentan los objetivos. Ay, donde dicen el formato establecido, no le hagan caso, porque no les pasé los formatos. Entonces, ahorita, pues no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, donde se presentan los objetivos, ¿sí? O sea, lo que me vas a entregar por correo es ese documento de tus objetivos y otro documento, la metodología. Lo pueden poner en el mismo, ¿sí? O sea, no tienen que entregarme dos archivos, sino en el mismo archivo pueden poner objetivos y metodología, ¿sí? Ahora, está un entregable también, un diagrama de Gantt, ¿sí? Ese
ahí lo que puse es que el diagrama de Gantt tiene que ser resumido en el reporte y explicado en la bitácora. Lo que quiere decir esto es que su dibujito ese con sus bloques de avance y demás, ¿sí? Me lo ponen en la bitácora. Y en el reporte, después de la metodología, me van a poner en general cómo lo van a abordar. Es decir, si tienen una metodología de 3 pasos, bueno, paso número 1, 3 semanas, paso número 2, 5 semanas, paso número 3, 1 semana, ¿sí? Y ya luego yo lo veo cómo lo distribuyeron en días, ¿sí? En su diagrama, el diagrama como tal, que está en su bitácora. Sí, o sea, me van a entregar un archivo donde estén los objetivos, la metodología y una explicación general, ¿sí? De su diagrama de Gantt. Okay. ¿Sí, Fernando? ¿Sí? Gracias, sí. Ahora, otra cosa, les mandé la retroalimentación de la primera parte, ¿sí? Yo les sugiero que la vayan haciendo, ¿sí? Porque algunos sí están, necesitan un trabajo más profundo que otros, ¿no? Entonces no lo dejen hasta el final. Sí, en general los 4 equipos tienen una idea clara de lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces no necesitamos esperar a que terminen esa retroalimentación de la primera etapa, o sea, es decir, que me presenten su avance ya con los cambios hechos para poder avanzar. Pueden ir trabajando en paralelo. Lo que yo les digo es que pues ya estamos en semana 5 y entonces para que no se les venga el tiempo encima, pues traten de trabajar estas 2 cosas en paralelo, ¿no? Ok, ¿qué otra duda? Entonces, sí, adelante, perdón. Sonia. Sonia, si quieres primero. Es que mi pregunta era de otro tema, por eso te digo que continúes. Vale, entonces nada más para confirmar, ya no agregaríamos en el documento que se le enviará por correo la corrección de la entrega anterior, o sí lo podemos hacer como para ir Sí, si ya lo tienes listo, puedes ponerlo, ¿no? Okay. Pero si no le has trabajado, no le veo mucho sentido. O sea, si ya lo tienen listo, pues órale, pónganlo y lo vamos revisando, ¿no? Pero pues si no han hecho nada, pues no. Ok, de acuerdo, profesora. O sea, lo que les quiero decir es que el entregable 2, lo que sí tienen que entregar a fuerza es objetivos, metodologías y lo de la descripción del diagrama. Ok, sí, gracias. Ok. Ahora sí, ¿quién seguía? Yo iba a preguntar relacionado a los otros entregables. Si nos va a dar una retroalimentación o... ¿Cuáles son los otros entregables? ¿Los de la bitácora? ¿La tarea? La tarea. Todavía no termino de revisar su primer tarea, ya van a entregar la segunda. Ya prometo que este fin de semana me pongo al corriente. Ok. Y bueno, respecto a eso, de la tarea que es, que son los ensayos, me parece que había mencionado una extensión mínima. Sí. Denme un segundo, ahorita te digo. Sí. No sé si lo mencioné en el momento, pero ahorita se los digo. Denme un momentito y ahorita les digo. A ver, lo tengo en otro lado. No. Espérame tantito. Aquí está. A ver. Ok, sería un mínimo de 4 cuartillas sin si le ponen portada, no se cuenta, ¿eh? Ok, profesora. Y bueno, creo que esto sí ya lo había mencionado, pero la verdad no recuerdo cuál era el nombre del archivo que le teníamos que poner.
Sí, primero con nuestras iniciales del apellido paterno. Yo te sugiero que utilices el mismo formato que usaste para la primera tarea. O sea, si le pusiste ST en lugar de TS, síguele poniendo ST, porque si me pones TS no te voy a encontrar. Bueno. Sí, va para todos, ¿no? O sea, por favor, sigan el formato que usaron para su primer tarea, para que fuera más fácil la identificación de sus tareas y sus documentos. En PDF, ¿sí? Eso sí, en PDF. Sí, gracias. Ok. Profesor, ¿era mínimo o máximo 4 cuartillas, perdón? Mínimo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿En esta semana? Eso sí es buena pregunta, porque si no, lo van a estar entregando a distintos tiempos y podemos perder el control. Déjame pensar. A ver, dame un segundito, ahorita te digo. Déjame checar una cosa nada más. Esto es 6, 7, 8. Ok. Bueno, a ver, si no lo tienen listo para esta semana, para entregarlo en el 2, obvio, pues no lo presentan, ¿verdad? Pero si lo tienen listo antes del entregable 3, ¿sí? Sí sería bueno que me lo fueran enviando por ahí de la semana, ahorita les digo, por ahí de la semana 7, ¿sí? Para que lo puedan integrar al lo que se les, ¿cómo se llama? Se les corrija o se les ponga de notas de los objetivos y la metodología. Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes me van a entregar sus objetivos y su metodología. Y sí quisiera reunirme con cada equipo, porque ahí es donde más les falla, ¿sí? De repente tienen bien la idea del tema, pero la metodología por un lado, el objetivo por otro, ¿sí? Y entonces ahí sí es importante que esa retroalimentación se dé en vivo, para que en ese mismo momento, en esa misma sesión que tengamos, quede ya la versión final de esas dos cosas, ¿sí? Porque si no, no van a poder avanzar. Ahí sí, si la metodología, los objetivos no están bien, no van a poder avanzar. Ya estamos hablando ya de la semana, empezamos ya en la segunda parte del trimestre. ¿De acuerdo? Ok. Profesora, ¿usted nos mandaría como la reunión por equipo o...? Si quieren, sí. Nada más que necesitaríamos ponernos de acuerdo a qué hora y qué día, ¿sí? O sea, ustedes me lo van a entregar, ¿qué día me lo entregan? ¿Qué día nos toca entregar? El viernes, ¿no? Sí. El viernes, ok, ustedes me lo entregan el viernes, yo lo reviso, por lo menos sus, ¿cómo se llama? Sus trabajos de proyecto, ¿sí? Eso es lo primero que voy a revisar. Se los reviso entre el viernes y el sábado, entonces yo creo que podemos ocupar, dame un segundo, es que si no me quiero comprometer si ya tengo ocupado el tiempo. Sería lunes 4, ¿sí, verdad? 4. Lunes 4. Martes 5. Ok, son 4 equipos, ¿no? Entonces podemos vernos el lunes, ¿sí? No, mejor martes y miércoles, porque el lunes sí tengo varias cosas, ¿no? Martes y miércoles nomás nos ponemos de acuerdo en la hora. A mí me funciona muy bien en la noche. Y la idea sería apuntalar todo para mover los objetivos y la metodología y que quede la versión final, ¿sí? O sea, una reunión muy operativa, ¿no?
Entonces, si ustedes tienen una propuesta, perdón, martes o miércoles, me la mandan, ¿no? Para irlos agendando. Ya no les mando el Doodle porque se hizo un relajo cuando se los puse la vez pasada, entonces mejor así. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, ¿los equipos siguen iguales o ya hubo bajas? No, con nosotras, Ana Cecilia ya no está, me parece. Ok. No. Uh-huh. ¿Ana Cecilia ya no está? No. Ok, ¿alguien más? Igual nuestro equipo. A ver, Ana Cecilia ya no está. Ok, ¿quién naufragó? Janice Ley. A ver, dame un segundo. ¿Quién? Janice Ley se llama. Janice Ley. Ay, no la tengo. No sé cómo se apellida. Ah, sí, Lucas Zárate. Ajá. Es del equipo azul, ¿no? Sí. Ok. ¿Algún otro? Ok. ¿Qué les dije al principio del trimestre? ¿Se acuerdan lo que les dije? Vean, ¿cuántos somos ahora? Muy bien. Bueno, pues entonces, terminamos la sesión del día de hoy. Espero sus documentos para irles echando un ojito y acordamos, ¿no? En estos días las reuniones de los equipos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, pues entonces que tengan buena tarde. Gracias. ¿Sí me puede permitir un minuto? ¿Ahora qué hiciste, Aileen? Bueno, quiero Cada vez que me pides un minuto me da pavor. Ay, no, ¿cómo crees? Es cierto. No, todo Estén bien, chicos. Buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente.